Buenas tardes. Vamos a proceder a explicar brevemente la primera tutoría del nivel 2 del curso académico 2012-2013 del ámbito científico-tecnológico para la asignatura Ciencias de la Naturaleza. Hoy es 24 de octubre del 2012. Comenzaremos el bloque temático 1, Introducción a la metodología científica. Veremos el tema 1, estrategia del trabajo científico. Estrategias del trabajo científico. Cuando hablamos de trabajo científico, nos vamos a referir a una serie de protocolos que realizan los investigadores o científicos para así tratar de explicar o solucionar los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Cuando alguien decide investigar, el mundo que le rodea puede hacerlo de formas muy distintas, es decir, a través de los sentidos, pero, sin embargo, en el caso concreto de los científicos, van a utilizar el método protocolo científico. Va a ser una serie de procedimientos ya aceptados por la comunidad científica, es decir, que se ha llegado a un acuerdo y que deben llevarse a cabo para ser más eficaces y para tratar de minimizar los errores. Características del trabajo científico. Debe ser planificado, es decir, debemos partir de unos objetivos que pretendemos alcanzar y alcanzar una serie de conclusiones tras realizar los experimentos y obtener unos resultados. Generalmente se buscan soluciones o explicaciones a determinados problemas. Nunca se suele partir de cero cuando tratamos de buscar estas soluciones o explicaciones a estos fenómenos, sino que vamos a partir de unos conocimientos previos que ya conocemos. Estos conocimientos se irán ampliando, pero siempre nos van a servir de base de la que partir y para poder enlazar con dudas que vayan surgiendo y conocimientos que vayamos adquiriendo según realicemos estos estudios. Cada trabajo científico va a ser tanto cuantitativo, es decir, va a medir unas medidas o cantidades que van a tener en cuenta, y cualitativo, va a tener en cuenta unas cualidades o características. Una vez finalicemos el trabajo científico, obtendremos unos resultados y deben ser iguales si las condiciones no varían. Generalmente, hoy en día, la ciencia tiene un carácter multidisciplinar, es decir, se trabaja y se coordina los estudios desde distintos campos. Es importante que conozcamos las fases del protocolo del método científico. Debemos llevar a cabo una serie de fases que tenemos que conocer. La primera sería la observación, a continuación la formulación de una o más hipótesis, la experimentación, que nos va a llevar a comprobar si la hipótesis que habíamos formulado anteriormente es factible o no. A continuación, el análisis de los resultados que hayamos obtenido. Y finalmente, con estos resultados estableceremos una serie de conclusiones que darán lugar a un informe. Vale. La primera fase de este protocolo es la observación.
lo primero que haremos al observar será recoger datos con los que empezar a trabajar. Debemos ser profesionales, no debemos mezclar nuestra forma de pensar o de sentir a la hora de tener en cuenta esta fase. Es decir, por lo tanto debe ser objetiva, nunca subjetiva. Se puede llevar a cabo de dos formas distintas, bien de manera directa, en el caso de que el investigador esté en un contacto directo con el fenómeno que está tratando estudiar o investigar, o de una manera indirecta. Es decir, puede ser que partamos de datos que hayan recopilado otros científicos o de datos que estén en una base de datos, puesto que ya han sido recopilados y vamos a trabajar con estos datos. A la hora de la observación, debemos poner alerta a los distintos sentidos y con esta observación vamos a poder plantear una serie de hipótesis. Con estas hipótesis vamos a tratar de buscar respuestas posibles, que sean factibles, de manera que durante la fase de hipótesis vamos a hacer una propuesta que sea aceptable, es decir, que tenga un sentido de alguna manera. Vamos a recopilar información y datos y vamos a tratar de dar una explicación de manera razonada a esta hipótesis. Para ello vamos a seguir una serie de pasos. Vamos a reunir o recopilar información, vamos a comparar esta información, tratar de, con esta información que hemos agrupado, vamos a tratar de generar respuestas o explicaciones a esta hipótesis que nos hemos planteado. Vamos a descartar algunas de ellas porque tengan una lógica menor y formularemos una hipótesis en base a la información que hemos recopilado al principio. Esa información la hemos recopilado para formular una hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, en base a la hipótesis que íbamos a plantear, formularemos luego una o más hipótesis posteriores. Siguiente paso o la siguiente etapa sería la experimentación. En el mundo científico es muy importante experimentar, es decir, de alguna manera probar que la hipótesis que nos habíamos planteado al principio es o no es cierta. Con la experimentación vamos a poder confirmar la hipótesis. Si la hipótesis se confirma, el planteamiento ha sido correcto y verdadero, si no, sería una hipótesis falsa. Posteriormente vamos a analizar los resultados obtenidos mediante tablas de datos, a través de representaciones gráficas. Muchas veces los datos en una tabla nos dan menos información que una representación gráfica, ya que nos va a saltar a la vista y nos va a resultar mucho más contundente y más fácil de interpretar ciertos gráficos que los datos en tablas. También podemos hacer una serie de fórmulas matemáticas que van a expresar la relación entre las distintas variables que vamos a tener en cuenta. Y con esta serie de fórmulas vamos a tratar de representar los fenómenos que hemos estudiado de una manera que posteriormente obtengamos unas conclusiones. Generalmente las fórmulas matemáticas tienen una dificultad mayor. Una vez que analicemos los resultados obtenidos, puede resultar una hipótesis falsa o puede resultar una
hipótesis verdadera. Si esta hipótesis resultase cierta y repitiésemos experimentos, podríamos decir que cuando una hipótesis se puede generalizar, se puede llegar a enunciar una ley. Finalmente vamos a obtener, con los datos que hemos compilado, vamos a obtener una serie de conclusiones y vamos a tratar de dar una respuesta a la hipótesis inicial. El informe debe ser objetivo y bastante concreto, preciso. Vamos a tener que detallar los datos recopilados, las fórmulas que hayamos hallado, las fórmulas matemáticas, de manera que estos resultados, estas fórmulas y estas conclusiones puedan ser llevadas a la práctica por otros compañeros científicos. Generalmente un informe consta de una portada, de una especie de resumen, que en inglés se denomina abstract, una introducción, es decir, vamos a expresar de una manera muy breve el porqué de la investigación y lo que pretendemos con ella. Materiales y métodos serían los métodos que hemos empleado, así como los materiales, es decir, si hemos utilizado un microscopio electrónico, una lupa binocular, material de campo para el muestreo, o dependiendo del tipo de estudio científico. Deben aparecer también una serie de resultados conforme a los cuales obtendremos unas conclusiones y siempre hay que incluir una bibliografía, es decir, si hemos partido de otros trabajos para hacernos una idea u hemos obtenido información de otros científicos, deberemos notificarlo y expresarlo en la bibliografía. Generalmente, en el caso de las tesis, proyectos de fin de carrera, ODEAs, se suelen agradecer a todas aquellas personas u organismos que hayan podido colaborar con este trabajo, con este informe. Con esto concluimos el tema 1 y pasamos al tema 2, valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza. Las ciencias de la naturaleza. Bueno, cuando hablamos de ciencias de la naturaleza vamos a englobar una serie de disciplinas o asignaturas, que es lo que se denomina o materias de distinta clase. Por un lado la biología, que estudia la vida, la física y la química, así como las matemáticas. También podrían incluirse la ecología, geología, etc. Tanto la física como la biología, como la química, tienen relación entre sí. Y pues unas deben sus avances y su desarrollo. Generalmente la física y la química no serían nada sin una base matemática, por ejemplo. Vamos a diferenciar dos tipos de investigación. La investigación básica, que busca conocer el porqué de las cosas, se suele llevar a cabo en laboratorios y vamos con ello en lo que se pretende es crear nuevas teorías o modificar las preexistentes y entonces pues generalmente en ocasiones va a haber pequeños problemas o envidias incluso desde el punto de vista científico entre compañeros, pues ya que unos tratan de
corroborar sus hipótesis y otros tratan de modificar las de otros autores. La investigación aplicada es la utilización de conocimientos en la práctica. Es decir, que se ha investigado, que sea aplicable en beneficio de la sociedad. Aportaciones de las ciencias de la naturaleza a la humanidad. Bueno, pues por ejemplo, los conocimientos de biología, como son los de genética, han supuesto grandes avances. Tanto en el campo de la salud, para el tratamiento y prevención de enfermedades. Por ejemplo, creo que recientemente ha salido una noticia que a través de la sangre del feto se puede verificar si el futuro bebé tendrá trisomía del cromosoma 21, es decir, síndrome de Down. Esto lo hacemos a través de análisis genéticos. En el caso de la química, pues tiene gran importancia en la industria agroalimentaria, es decir, por ejemplo, los fertilizantes que empleamos en agricultura o que se emplean en agricultura parten de unos estudios químicos previos. También, evidentemente, la biología y la química se pueden incluso relacionar, de manera que den a otras disciplinas, como puede ser la farmacia, que pretende generar medicamentos para el bien de la sociedad, es decir, para el bien de los seres humanos, y en cuenta, pues, por ejemplo, antibióticos que atacan a un determinado espectro de bacterias para terminar con infecciones. Entonces, esto se basa en estudios tanto biológicos como químicos. Hay disciplinas como la bioquímica. La física ha tenido y tiene un gran impacto en la tecnología, es decir, hay una serie de ingenieros que estudian distintas fórmulas físicas para generar vehículos, aviones, ordenadores u otra serie de elementos hoy en día imprescindibles en nuestra sociedad. Bueno, las hemos mencionado por separado, pero como he dicho también, algunas se relacionan entre sí y siempre unas disciplinas se basan en otras, en las distintas ciencias que componen las ciencias de la naturaleza van a apoyarse entre sí para desarrollarse y mejorar. Ética y ciencias de la naturaleza. Bueno, las ciencias de la naturaleza pueden y deben tener una perspectiva o punto de vista relacionado con la ética. Por ejemplo, el uso de transgénicos, la ingeniería genética, la clonación, es decir, hay en ocasiones deben tenerse en cuenta si las mejoras pueden llevarse a cabo a cualquier precio. Por ejemplo, he mencionado los transgénicos. Podemos generar una mayor cantidad de cierto cultivo vegetal que sea transgénico, pero quizás este cultivo vegetal pueda tener unos problemas a la larga. Si estos cultivos transgénicos pueden hibridar con cultivos silvestres, podemos hacer que desaparezcan razas autóctonas de un lugar y que sean razas hasta degenerar. Hoy en día es ampliamente utilizado los cultivos de soja, de maíz. Hay gente que se postula a favor de los cultivos transgénicos, puesto que, como he dicho,
existen una serie de ventajas. El grado de productos que vamos a obtener en un cultivo transgénico va a ser mucho mayor la cantidad que en un cultivo convencional, pero también existen una serie de inconvenientes. Me parece especialmente importante que nos quedemos con el concepto de desarrollo sostenible. El progreso, el desarrollo de las sociedades conlleva en ocasiones que se perjudique, que se dañe de manera colateral al medio ambiente, a la naturaleza, al entorno que nos rodea. Por lo tanto, debemos tener un espíritu crítico al respecto. Es decir, no vale producir mucho si luego vamos a agotar unos recursos, si vamos a dañar un ecosistema o si en definitiva vamos a perjudicarnos a nosotros mismos y a generaciones futuras. Por eso tenemos que participar en el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible o sustentable de alguna manera viene a partir de un documento conocido como Informe Brundtland del año 87 y digamos que parte de la base que los recursos naturales son limitados, que la actividad socioeconómica genera desechos, daña el medio ambiente. Entonces, esto supone graves problemas medioambientales. La definición de desarrollo sostenible se diría que es el desarrollo tal que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin llegar a comprometer, a perjudicar las posibilidades de las generaciones del futuro para atender a sus propias necesidades. Si sobreexplotamos la pesca, en un futuro, dentro de 20, 30 años, incluso menos, puede que no podamos explotar este recurso. Es decir, tenemos que hacerlo de una manera prudente y reflexiva, puesto que quizás hoy en día tengamos esa posibilidad, pero no la tengamos en el futuro. No solo vamos a dañar ecosistemas acuáticos, sino que vamos a perjudicar a generaciones, es decir, a nuestros nietos, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Por eso había una campaña hace años, siguiendo con el tema de la pesca, pezqueñinos o gracias. No se podían capturar ni comprar los alevines de peces, puesto que no daban tiempo a que esto se reprodujese. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el propio medio ambiente. Además, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por otro renovable que sea utilizado de manera sostenible. Bueno, el desarrollo sostenible se basa en una serie de pilares: el pilar económico, el pilar social y el ambiental. Debe haber una relación equilibrada entre estos tres pilares, es decir, debemos desarrollarnos económica y socialmente sin dañar al medio ambiente. Con esto me despido, hasta la semana que viene y bueno, continuaremos viendo los contenidos siguientes.